En ningún momento he dicho solo Filipinas. En la jungla de Indonesia también se enterraron cofres de oro, platino, piedras preciosas y objetos religiosos de valor incalculable. En la historia contemporánea hay un episodio prácticamente desconocido. En 1955 el presidente indonesio Agem Sukarno, junto con otros dirigentes del tercer mundo, planteaba crear un banco secreto de países no alineados utilizando como garantía billones de dólares en reservas de oro de la Segunda Guerra Mundial que habían sido recuperadas. ¿Por qué razón la creación de una entidad tan poderosa cuya reserva de oro dejaran pequeñas a las disponibles en Occidente habría hecho temblar de miedo tanto a los gobiernos occidentales como a la fraternidad bancaria euro-norteamericana? ¿Cuál fue la reacción de Occidente? Enviar a Indonesia una delegación de alto nivel que, bajo los auspicios de la reconstrucción de la posguerra, discutió el asunto con Sukarno. A cambio, prometía más cooperación occidental, reconocimiento del régimen, protección contra sus enemigos, aranceles bajos para las mercancías indonesias, etc. Fue la primera misión exterior de Kissinger y su primer fracaso no oficial. ¿Qué respondió Sukarno? Tras escuchar educadamente a los rostros pálidos, les enseñó uno de los depósitos secretos en los que estaban ocultos objetos valiosísimos, gemas, joyas y una cantidad extraordinaria de metales preciosos. Había tal tecnología punta incluso para los criterios actuales que a su lado Fort Cons parecía un campamento de Boy Scouts. Los rostros pálidos no habían visto en su vida nada parecido. Había filas y filas de cajas de metales preciosos de la US, la Unión de Bancos de Suiza, cada una con barras de oro platino, JM, Halmaket de 1 kilo, cada barra con un certificado y un número únicos con el distintivo Johnson Matthey, certificados bancarios de depósitos de oro y rubíes. En total miles de toneladas, tarjetas Baulkex y depositor AID de oro. Era como las 1001 noches. Tras recuperarse los visitantes del impacto, Sukarno les dijo que se fueran a freír espárragos. Kissinger explotó y amenazó personalmente con asesinarlo. Filipinas e Indonesia, Ferdinand Marcos y Sukarno. ¿Por qué ninguna de las partes afectadas entabló acciones judiciales para recuperar las propiedades robadas? Hay un periodo de 40 años en el que un país puede reclamar los gobiernos y sacar a la luz toda la conspiración. Habría que tener 9 vidas para intentarlo. Métarselo en la cabeza, joven. Las personas involucradas no tenían intención alguna de resolver el botín, de devolver el botín a sus legítimos dueños. Se tratara de Marcos, Sukarno, Rosenberg, la CIA o cualquiera de los bancos que guardaron el tesoro en sus cámaras acorazadas. Curtis arqueó las cejas. Sí, a veces la verdad supera la ficción. ¿Quién controla las cuentas? Puedo decirle que una pequeña parte está controlada por el Vaticano. ¿El Vaticano? ¿Quién cree que ayudó a huir a los criminales de guerras nazis y japoneses que hacia Latinoamérica y Estados Unidos? La Santa Sede se hizo a través de Monseñor Giovanni Montini, subsecretario del Estado durante la guerra. Curtis exclamó. ¿Conoce la famosa escena de la Capilla Sixtina en la que Dios se inclina y casi todo toca el dedo de Adán? A menudo me pregunto si Adán y Dios no estarían señalándose realmente el uno al otro, desafiándose mutuamente a asumir la responsabilidad de lo que solo puede verse como una creación bastante caótica. Ahora ya estoy convencido. Armitage rió con amargura, aunque no captó la ironía. Ha dicho que una pequeña parte está controlada por el Vaticano. Si estamos hablando de trillones de dólares, ¿cuán de pequeños es pequeño? 47.000 toneladas métricas de oro, cuyo valor sería de unos 2 billones de dólares. ¡Qué hijos de puta! Di cuidado, esto es una blasfemia. Pues demándeme. ¿Qué hay del resto del dinero? Armitage se encogió de hombros. Prefiero no saberlo, créame. He procurado con todas mis fuerzas no enterarme de la identidad de esa gente, y al cabo de todos estos años sigo prefiriendo la comodidad húmeda
de una cueva a un ataúd 2 metros bajo tierra. Curtis se tapó los ojos con la mano. Frente a él pasaron imágenes brillantes, impregnadas de detalles. Ahora los rasgos estaban vívidamente claros. Le estoy muy agradecido, Stephen, dijo con la cabeza en otra parte. A veces en el engaño lo mejor es la simplicidad avalada por la autoridad. Ya me temía que se quedaría un rato a oscuras. Armitage observó a Curtis. Así que sea lo que sea, lo ha resuelto. Bravo. Lo suponía, le he seguido el rastro. Ya sabe, las viejas costumbres no se pierden fácilmente. Lo que he visto me ha impresionado. En la vida hay mucho de intrascendente y mucho de excepcional. Es usted un verdadero patriota. Dios, bandera, país. Todos cometemos errores, la juventud impresionable y todo ese rollo. El tiempo es algo valiosísimo, Curtis, y los años enseñan muchas cosas. Quizá la vida tenía en mente algo distinto, algo más profundo y sutil. El problema es que soy demasiado viejo y nunca entenderé por qué el mal es una última instancia más atractivo que el bien. Apoyó la oreja en su mano blanca y temblorosa y con el peso de la cabeza hizo crujir las articulaciones de los dedos. Hay personas que cuando se desmorona su sistema de creencias no saben qué hacer. Curtis asintió. Está usted frente a una de estas víctimas. No estoy orgulloso de ello, pero tampoco me avergüenza. Se acercó y le tendió la mano. Gracias de parte de los dos. Armitage enarcó las cejas. Los dos, de mí y del hombre que no pudo terminar lo que empezó. De nada, ahora lárgate de mi despacho. Tengo cosas que hacer. Curtis abrió la puerta. Según su reloj habían pasado 5 horas. Stephen, el erudito, levantó la mirada. Estoy en deuda con usted. Capítulo número 39. Curtis abandonó triunfante el edificio y salió a la noche temblando. El corazón le latía con fuerza. Anduvo un rato y se paró. Recorrió unos metros más, llevado por la inercia, en dirección a la torre del reloj, mirando continuamente la calzada. Algo crujía bajo sus pies, pero él no lo oía. Por dentro lo consumían los nuevos datos sobre una conspiración pasmosa, lila dorada. Esas dos palabras ya no eran invisibles, aunque sí persistía el enigma. Lila dorada, deseaba poder pisar de nuevo la fetidez que desprendía e impedir que desapareciera en un nebuloso olvido de almas muertas. Curtis cogió el teléfono y marcó un número. En Roma eran las 6 de la mañana. Arbor lo entendería. Tras más tonos de los necesarios, contestó una voz pastosa. Luis Arbor. Soy Curtis Fitzgerald. Espero que todavía se acuerde de mí. Es una emergencia. Pues claro, Curtis. Los restos de sueño desaparecieron al instante y la voz en Roma sonó clara y expectante. No tengo tiempo de explicarlo. El prisionero japonés, el hombre que yo estuve custodiando, ¿se encuentra a salvo? Repitió. Es una emergencia. Sí, al menos hasta hace 4 horas. ¿De qué se trata? ¿Está segura de que en este momento él no corre peligro? Lo está custodiando las 24 horas un destacamento de élite de las fuerzas especiales. Me informan de cualquier cambio en su estado. Nadie entra en el recinto sin mi autorización o en mi ausencia. La del capitán del destacamento, ya sea el lechero, una colegiala, un autobús de línea que se haya equivocado de calle o un electricista. El problema es que no sabemos qué buscar salvo desconocidos con armas, por lo que a menos que se paren y se identifiquen debidamente, mis órdenes son disparar a matar. ¿Alguien ha intentado ponerse en contacto con él? Directamente no. Su ubicación es secreta. A través de la Comisión de Naciones Unidas, sí. Varios periodistas, algunos políticos, un famoso reality show italiano, el Time Magazine y el New York Times, a todos se les ha negado el acceso a Chimada en nombre de la seguridad. ¿Qué ocurre, Curtis? Sus preguntas son muy raras. Le recuerdo que está hablando con... Lo sé, comisionada, pero le estoy pidiendo ayuda. Recuerde que mi compañero murió y yo resulté gravemente herido defendiendo a su hombre. De nuevo un silencio en Roma. Luis, por favor, piense si alguien más ha intentado verlo.
Curtis, jamás olvidaré su acto de servicio en Roma, pero créame, Chimada está a salvo, no llegarán hasta él. Cuando dice llegar a él se refiere a matarlo, ¿no? Exacto, Luis, no quieren matarlo, quieren sacarlo de ahí. En Roma hubo una pausa, en la cabeza de Luis sonaron las alarmas. Muy bien, Curtis, si lo ha dicho para causar efecto, soy toda oídos. Con el menor número de palabras posible, Curtis explicó a Arbor lo que había averiguado gracias a Armitage. Si los otros están muertos, ¿por qué quieren a Chimada vivo? ¿Ha oído hablar alguna vez de Lila Dorada? Chimada me contó que había pertenecido a una unidad secreta encargada de esconder tesoros robados, pero en nuestros archivos no consta absolutamente nada sobre Lila Dorada. No ha oído hablar de ella ni en el embajador norteamericano en la ONU, ni la gente con quien hemos hablado a través de los conductos oficiales supuse que sería por lo avanzado de su edad. Luis, todos los gobiernos están dirigidos por mentirosos y no hay que creer nada de lo que dicen. Lila Dorada es real, estamos hablando del mayor atraco de la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, una unidad secreta del ejército imperial japonés tuvo el cometido de saquear el sudeste asiático. La operación recibió el nombre de Lila Dorada. La cantidad y el valor de lo robado son alucinantes. Todo parece indicar que Chimada estuvo ahí. Aunque eso fuera cierto, ¿qué le hace pensar que quieren llevárselo? Porque él sabe dónde está enterrada parte del tesoro. Entiendo de cuánto dinero se trata, Curtis. No estoy exagerando y sé que es difícil de creer, pero me han hablado de trillones de dólares. Si me lo hubiera dicho otro, no le habría creído. ¿Quién querría llevarse al prisionero? No lo sé, pero sea quien sea, estaba al corriente de la operación secreta de Roma y fue capaz de introducir a su propio hombre sin despertar nuestras sospechas ni la de los asesinos. ¿Tiene usted alguna idea de a quiénes benefició el atraco? Mi fuente me habló de un conglomerado, una especie de trust, pero desconocía los detalles. Por tanto, no sabemos qué esperar ni dónde buscar. Un segundo, no cuelgue. Luis saltó de la cama y se dirigió al tocador, sacó una radio, una funda, pulsó un botón y dio las siguientes órdenes. Quiero que un coche pase a recogerme en 20 minutos. Luego llamen a Villa Stein y díganles que estén en alerta máxima, que estén de servicio todos. Los hombres disponibles y avisen al capitán que estaré ahí en una hora. Deprisa, volvió al teléfono. Curtis, sigo aquí. Estaremos en contacto. El capitán estaba inmóvil, con las manos en la repisa de la ventana y la cara en el borde del cristal. Miraba el jardín, el paso de la oscuridad al amanecer, enmarcaba el paisaje circundante en todo su esplendor, con la luz sesgada de todo el hemisferio occidental, extendiendo una película de luz lechoso por el terreno arenoso. ¿Hasta qué punto exactamente debemos estar listos, capitán?, preguntó uno de los guardias. Todo lo que podamos, respondió el hombre con tono grave. Más allá, en el otro extremo de la finca, la parte que daba a un barranco, se formaba otro grupo. Recordad, el gas lacrimógeno está en mi mando a distancia y en el de Billy, las bombas de tubo que tienen un radio de acción de 5 metros. Preparados para la acción, chicos, ir despacio es ir suave es ir rápido. Vamos, dijo el coronel vestido con traje de campaña. Villastein se hallaba en unas colinas cubiertas de viñedos, a 7 kilómetros al norte de Roma. En los lados sur, este y oeste por el muro del recinto se colaban rayos invisibles de luz baja. El muro del lado norte, que rodeaba la enorme extensión de terreno, era más efectista que práctico, de una altura algo inferior a 4 metros. Estaba concebido para parecer mucho más alto desde abajo y solo tenía acceso a través de un barranco lleno de zarzas. El primer comando se agachó y su compañero colocó sobre sus hombros primero el pie izquierdo y luego el derecho. El comando se levantó en silencio y sin esfuerzo, y el segundo hombre agarró el borde del muro y se impulsó con suavidad hacia arriba, lanzando un brazo y después el otro para agarrar el borde opuesto. Los otros siguieron sus pasos. 13 hombres, la docena de fraile, se desplegaron en abanico como sombras y desaparecieron rápidamente en la noche, fundiéndose con el campo.
El hombre calvo con orejas como paletas de ping-pong se deslizó por el muro exterior hasta el inclinado precipicio. Se arrastró unos 10 metros y se puso en pie, escudriñando la oscuridad. Eco Lambda US 1 a base. Cambio. Adelante, Eco Lambda 1 fue la respuesta. Una ramita rota. Salieron 3 hombres hablando. El comando se pegó al muro y aguardó a que pasaran. El viento soplaba con fuerza. Estoy dentro, informa Eco Lambda 1. El primer comando exploró el terreno con sus prismáticos infrarrojos térmicos TIG-7, la gran extensión de césped que iba desde la verja principal hasta el camino circular de entrada, a unos 80 metros. Estaba salpicada de cipreses plantados en hileras largas y ordenadas, lo que procuraba un importante rasgo escultórico a ese paisaje primigenio. El camino que conducía a la entrada delantera tenía a ambos lados 2 pesadas cadenas suspendidas sobre unos gruesos pilotes de hierro. A 50 metros a ambos lados del edificio principal el terreno se suavizaba y a la larga se nivelaba y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al final se disolvía en un ancho horizonte verde y ondulante, salpicado de olmos y pinares. A través de las ramas de los altos pinos se apreciaban unas luces en la casa. 2 hombres en la entrada, 3 guardias con las manecillas marcando las 2, uno a las 12 y el otro a las 9. Y en la casa 4 en la primera planta, 6 en la segunda. Chimada podría estar en cualquier parte. Lo encontraremos. Recibido. Un sonido amortiguado sobre gravilla se acercaba. El pie de alguien tocaba y presionaba con cuidado la superficie, manteniendo el peso repartido equitativamente. Peligro cerca a las 2:40 metros. Restalló la voz en el auricular. Activada el señuelo, ordenó el coronel. El hombre se puso en cuclillas, cogió un par de piedras y se abrió paso hacia lo que, como sabía por los planos, era un sendero de grava que llevaba al camino de entrada circular. Los ángulos del recorrido a través de los árboles lo ocultaban los hombres apostados en la casa. 20 metros, 18, 17. Lanzó la piedra en la dirección del viento, el guardia se volvió con el dedo en el gatillo, agachado mostrando el pánico de la indecisión y se acercó despacio hacia el origen del sonido. 12 metros con manecillas marcando la una, murmuró la voz. Tiró la piedra más pequeña casi a los pies del guardia. Este se dio la vuelta con creciente ansiedad. En ese preciso instante el segundo comando se levantó. Agarró al otro por el cuello, ahogando todo sonido, y hundió su cuchillo yunglé de las fuerzas especiales en el pecho del guardia, que soltó un gañido mientras su cuerpo sin vida se desplomaba en el suelo. El segundo comando tiró de él para esconderlo. Equipo 2, adelante, dijo una voz metálica. En el lado este de la finca 2 hombres salieron en el acto de la densa maleza que los amparaba y empezaron a recorrer un amplio arco hacia el norte, que los condujo más allá de la entrada lateral y luego de nuevo hacia esta. En una estrecha elevación, uno de los 2 comandos miró el reloj. Habían tardado 48 segundos en llegar a su sitio. Al cabo de 2 minutos aparecieron los 2 guardias a unos 70 metros caminando por el camino desde la verja. Arriba los del equipo 3 estaban uno al lado del otro, agachados bajo el muro esperando la señal, concentrados en un punto acordado de antemano. Sus cuerpos habían sido adiestrados para moverse al instante. Habían elegido con cuidado su línea de observación, una costumbre del asesino de refuerzo. Los guardias estaban destinados a morir en el fuego cruzado. 10 segundos, dijo la voz. 9, 8, 7. Los 2 guardias se encontraban a menos de 30 metros, hablando tranquilamente, apenas a unos segundos de caer en una trampa mortal. Los equipos 2 y 3 estaban listos. 6, 5, 4. Un reflector barría el terreno a unos 30 metros a la derecha del equipo 2, entrecruzando las imágenes. 3, 2. Siguió la voz en el auricular. Los del equipo 2, colocados en la posición más elevada, levantaron las armas. El sonido despertó el instinto. Uno de los guardias hirió la cabeza. 1, fuego.
La orden se oyó a la vez que las balas salían de unas armas de asalto de gran potencia con mira infrarroja, provistas de un cilindro perforado, es decir, un silenciador permanentemente asegurado tras haber apuntado con precisión. Destrozaron el pecho, el cuello y el cráneo de las víctimas. El equipo 2 bajó de la elevación al tiempo que el equipo 3 surgía desde abajo. Bombas de tubo y gas lacrimógeno listos, corto. Recibido 3, equipo 4, adelante. Un escupitajo y luego otro. Uno de los guardias del perímetro sur se desplomó como si le hubieran sacado de la alfombra debajo. Sombras, 1, 2, 3. Una luz, un arma, no, un cuchillo, hoja de acero, borde irregular. La mano que lo blandía era la del experto. Los comandos opuestos chocaron en la cabeza del guardia. Usa el arma. No, 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 no hay tiempo. Coge el cuchillo. Es demasiado tarde. Gira en el sentido de las agujas del reloj, lejos de los árboles, hacia un claro. Un ruido sordo, otro más. La sombra se esfumó. ¿Dónde? ¿Cómo? Una locura. El guardia corrió hacia adelante y a la izquierda y tropezó con algo sólido. Dos cuerpos, ahora lo entendía. Uno de los francotiradores lo estaba cubriendo. Que Dios lo amparara. Se dejó caer al suelo, escudriñando la maleza. Una sombra, una mano. Demasiado tarde. El guardia echó la cabeza atrás de una sacudida cuando el filo de la hoja le cortó la carne de la mejilla. El comando manejaba la hoja siguiendo un movimiento conciso, habilidoso, semicircular, protegiendo su cuerpo con la mano izquierda mientras la derecha se abalanzaba sobre la víctima empuñando el cuchillo. Justo cuando la hoja volvió a intentarlo en su cabeza, el guardia la emprendió a patadas con el pie derecho y alcanzó a su atacante en la rótula. Luego instintivamente cruzó las muñecas y cerró el paso al filo del acero. El comando se fue a la izquierda, liberando el cuchillo y cogiéndolo con la otra mano. Los dos hombres se miraron uno a otro por un instante. Acto seguido, el atacante, con los ojos encendidos, flexionó su enorme brazo derecho y la hoja dentada salió disparada y dio en el mentón del guardia. Aunque la erupción de sangre fue engañosa, el guardia hizo una mueca, respirando entre los dientes apretados y se alejó del agresor unos metros, tambaleándose. La luz se reflejaba en el acero. Un arma. El guardia se tiró al suelo y rodó mientras el atacante pateaba el arma en vano para alejarla, intentando pisarle la cabeza. El comando se lanzó hacia adelante y dio un tajo al guardia en el antebrazo. Aún sobre una rodilla, el guardia bajó el brazo torciéndole la muñeca, estrellando su hombro en el cuerpo del asesino, haciendo que se girase de lado. Después le arrebató el cuchillo al tiempo que lanzaba el brazo con toda la fuerza de la que fue capaz. La larga y dentada hoja recorrió la corta distancia y perforó el cuello del comando. En el acto la sangre le apelmazó el cabello rubio. El comando dio un grito ahogado, expiró de forma audible, se quedó flácido y cayó hacia atrás en la hierba. El guardia, jadeando, buscó el botón de transmisión en su radio. Hizo un gesto de dolor y se limpió la sangre de la cara, obligándose a mantener la concentración. Ascolta, sí, emergencia. ¿Qué? Gritó su capitán. Tenemos compañía. Estamos listos. ¿Una sombra o era una premonición? Esperando su señal, coronel. Una señal significaba la muerte. El capitán se tiró al suelo una décima de segundo antes de que una explosión cuádruple hiciera añicos el cristal de la ventana de su oficina provisional. Activar las bombas de tubo en los sectores oeste y norte fue la brusca respuesta. El sonido se transformó en otro mientras bajaba la temperatura. La explosión fue ensordecedora. Hubo una erupción de llamas hacia el cielo de primera hora de la mañana. Un inmenso muro de fuego destruyó un depósito de combustible y mandó los restos al cosmos llameante. Equipo Alfa, mantén el fuego y la posición, gritó el capitán a las fuerzas de élite situadas en la segunda planta de Villa Stanley. Equipo 2, si podemos empujarlos al sector oeste, los dispersaremos. Entrarán por la puerta principal, respondió uno de sus agentes. Exacto, replicó el capitán. Equipo 2, ¿preparado?
Voy con usted, capitán, chilló uno de los hombres de la unidad de élite que protegía a Chimá. Dispone de pocos efectivos. Segundos después empezaron las explosiones desde atrás, primero en el sector norte de la villa y luego en el oeste. La comunicación con el centro de refuerzo se ha cortado, señor, dijo. Uno de los hombres, otra explosión hizo estallar la piedra y la madera. Capitán, están utilizando una nueva explosión ahora mucho más cerca del edificio principal. El hombre dio con la cabeza en el hormigón y soltó un gemido. Pronto, gritó el capitán a la radio, están utilizando misiles termodirigidos. Vosotros dos, señor, cubridme, hay que sacarlos de aquí, de ahí. Demasiado peligroso, capitán, ellos son los que morirán. Cubridme, he dicho, es una orden. 3, 2, 1, vamos, gritó el capitán con su Uzi en bandolera mientras bajaba los peldaños de la escalera seguido de dos hombres fornidos con el pelo corto. Una vez abajo la gravilla estalló a su alrededor, acto seguido él zigzagueó como un loco hacia la protección de un jeep. Dolor, la onda expansiva lo atravesó como un rayo. El capitán está herido, yo lo cubro. Este se llevó la mano al hombro y bordeó la furgoneta con el arma disparando los uniformes militares que tenían delante, uno abatido, luego otro. Los accesos de dolor le contraían los músculos, apretó el fuego automático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los proyectiles cortaban el aire y de repente nada. Las explosiones fueron reemplazadas por el escalofriante sonido de algo que se atascaba cuando la bala de la recámara no salía, se había quedado sin munición. El capitán echó mano de su pistola Beretta con el brazo izquierdo flácido y sangrando, el derecho agarrando el arma, los dos centinelas a cada lado. Disparó sobre una figura que se movía deprisa a unos 30 metros. El estallido ensordecedor fue inútil. Otro estallido y otro, el tercero y por fin el cuarto, mucho más fuerte y cercano que los otros tres. Están atacando el sector oeste, capitán. Debemos retirarnos. No, chilló el capitán sobre el cabo general. Estos son nuestros, están atrapados, ahora tienen que pasar por la entrada principal, es su única vía para entrar o salir. Sucedió en ese momento, se oyeron 4 explosiones más, una tras otra, procedentes del lado norte del perímetro. El enorme muro de 4 metros explotó con tal fuerza que tembló la tierra. Estamos atrapados, coronel, debemos evacuar, dijo el comando bajito con un rugido áspero. Un silencio. Coronel, evacúa. Eco lambda 1. Se ha acabado. Una descarga de arma automática surgió de las sombras justo detrás del sendero de grava y mató a uno de los francotiradores del tejado. Su cuerpo acribillado rodó y se desplomó más allá del campo visual. La herida en la cabeza era el certificado de defunción. De pronto otra gran explosión destrozó la verja metálica principal y acto seguido un Hammer atravesó los escombros y el humo negro en dirección al este de la finca. Habían hombres corriendo hacia los vehículos, en cuestión de segundos escaparían. Cortarles el paso, gritó el capitán, están huyendo. Otra explosión destruyó un gran sector del muro y el Hammer avanzó dando bandazos por el boquete abierto. Al cabo de un segundo ya no estaban. El capitán atravesó el agujero del muro y persiguió al vehículo en un vano intento de atraparlo. Tiró de la palanca selectiva y luego del gatillo para el fuego automático, vaciando el cargador con rabia. Capitán, capitán, bramó uno de los guardias supervivientes, que ha venido a verle la alta comisionada de la ONU. Capítulo 40. Ley marcial, afirmó el director de la FEMA. En las circunstancias actuales es muy probable que el ejército se vea obligado a redimir su papel de controlador del pueblo norteamericano, no solo de protector. Es un escenario muy peligroso, reflexionó el general Joseph T. Jones II, el coordinador de más rango del Departamento de Seguridad Interior. En un sistema de gobierno constitucional basado en el equilibrio de poderes aparece un poder militar radicalmente nuevo que todavía no está equilibrado del todo. ¿No estabas escuchando, Joe?, soltó enojado el director de la FEMA. El panorama que describimos aquí es una emergencia nacional con el código alerta roja.
El código alerta roja crearía las condiciones para la suspensión de las funciones habituales del gobierno civil, dijo Sorenson, el secretario de Estado. Por no hablar de la suspensión de la Constitución de Estados Unidos, el gobierno no renunciará a estos derechos por capricho. Creía que el objetivo era defender Estados Unidos contra todos los enemigos, tanto interiores como extranjeros. Si nos limitamos a la alerta roja, los organismos civiles del gobierno cesarán en sus funciones y serán sustituidos por una administración de emergencia, o sea usted, aclaró Sorenson. La Constitución tiene suficientes salvaguardas para evitar cualquier abuso intencionado de poder, Brad. Si habla de la ley Posse Comitatus de 1878, que en teoría impide a los militares intervenir en la policía civil y las funciones judiciales, entonces sí, esta ley aún está vigente, pero en la práctica y gracias al anterior inquilino de la Casa Blanca, la legislación ya no sirve para impedir la militarización de las instituciones civiles. Ciertas disposiciones legales actuales permiten a los militares intervenir en actividades ligadas a la imposición del cumplimiento de la ley. Aunque no haya una situación de emergencia, una simple amenaza bastaría, lo cual significa que podría implantarse la ley marcial incluso en el caso de una falsa alerta terrorista basada en información fabricada por los servicios de inteligencia. Esto supone una rendija legal lo bastante grande para que pase por ella un batallón de tanques. Debemos proteger el país y presentar batalla al enemigo. Si Norteamérica está siendo atacada, no cabe la disensión. La función del gobierno democráticamente elegido no es declarar la guerra a la gente de Estados Unidos. Su función es mantener la ley y el orden, aunque no requiera la promulgación de la ley marcial. Te refieres al nuevo orden mundial, ¿no? Caballero, ya oigo bastante. Estamos aquí para encontrar soluciones, no para defender ideologías individuales. Sin duda Estados Unidos se halla en la crisis más grave de su historia. Bill, ¿cuál sería la implicación de los militares en una situación de emergencia de alerta roja? El presidente se dirigía a William Stage, el hombre que estaba al frente de la Oficina de Estado de Preparación Nacional. Esto sería COG, señor presidente, continuidad del gobierno instalado el 11 de septiembre del 2001. Se formaría de inmediato un gobierno paralelo clasificado como continuidad del plan de operaciones y coordinado por la FEMA, lo que originaría la reubicación de personal clave en emplazamientos secretos. ¿Qué conlleva la continuidad del plan de operaciones? Prepararse ante amenazas y agresiones al territorio de Estados Unidos, prevenirlas, desactivarlas, adelantarse, defenderse y responder a ellas, y también a los peligros para la soberanía, la población y las infraestructuras del país, así como gestionar la crisis y sus consecuencias. En el caso del Código Alerta Roja, se declararía una emergencia nacional. Diversas funciones del gobierno civil serían transferidas al cuartel general de la FEMA, que ya cuenta con varias estructuras que le permiten supervisar las instituciones civiles. En otras palabras, en el caso de un código alerta roja por amenaza terrorista, la FEMA estaría al cargo del país, aclaró el presidente. Sin la previa aprobación del comandante en jefe, añadió Stage, es decir, usted, señor presidente, puntualizó el general Jones. Solo que para intervenir en los asuntos civiles del país, la FEMA no necesita una alerta máxima, un atentado terrorista o una situación de guerra. Aclara Sorenson, requiere un desencadenante del desplome económico y la agitación social hasta cierres bancarios que se tradujeran en violencia contra instituciones financieras. Larry. Señor presidente, dijo Larry Summers, los últimos datos recibidos hace menos de media hora pronostican un empeoramiento económico que ocasionaría la pérdida de hasta 81 millones de puestos de trabajo a finales de año. ¿Dónde?, preguntó el presidente desconcertado. En Estados Unidos y Europa Occidental. El presidente se dejó caer en la silla. Según un inquietante documento confidencial que circula entre los congresistas de más rango, la NSA
S.A. advierte de un futuro desastroso para Estados Unidos si el país no pone orden en su casa financiera. El informe recibe el nombre de C&R porque al parecer dice que si América no paga la deuda y los préstamos suscritos con China, Japón y Rusia que están apuntalando financieramente el gobierno norteamericano y los cancela de forma unilateral, puede encontrarse con una guerra de consecuencias catastróficas a nivel mundial. Conflicto es la palabra correspondiente a la C. Hizo una pausa y se sirvió una copa. El otro escenario es que el gobierno federal se vea obligado a subir drásticamente los impuestos para saldar la deuda con los países extranjeros hasta el punto de que el pueblo norteamericano reaccione con una revolución popular contra el gobierno. La palabra correspondiente a la R es revolución. Para que esto no pase, señor presidente, terció el vicealmirante Hewitt, estamos animando a agentes de todo el país para que construyan cuerpos de ciudadanos mediante la incorporación de programas nacionales ya existentes como los de la vigilancia de barrio, los equipos de respuesta comunitaria de emergencia, los voluntarios del servicio policial o el cuerpo de reserva médica. Santo Dios, estás creando un estado de seguridad nacional y preparando el terreno para militarización de instituciones civiles. Estamos creando las condiciones necesarias para mantener el país a salvo. Siempre que la guerra se la llama paz, se alude a la persecución como seguridad y el asesinato es liberación. La corrupción del lenguaje precede la corrupción de la vida y la dignidad. Al final el Estado, el régimen, la clase o las ideas permanecen intactos mientras la vida humana se hace añicos. Brad, creo que te has equivocado de profesión. Como predicador habrías ganado una fortuna. Vete a la mierda, Hewitt. Recuerda con quién estás hablando. El poder político es ante todo una ilusión, Brad. No te des tanto bombo. Salvo cuando uno es presidente de Estados Unidos, una de las cosas más maravillosas de ser quien soy es que no tengo por qué andarme con sutilezas. Ya estoy harto de los dos. Cruzaron el vestíbulo y saludaron al portero que estaba sentado en su taburete tras un mostrador de madera leyendo el periódico y relamiéndose con su desgano. Su gravedad y los sonidos forzados de aprobación muda al leer algún tópico de moda escrito por un gacetillero bien pagado, interrumpidos al aclararse de vez en cuando la garganta, sugería a las claras timidez de los sentidos. El hombre se encogió de hombros al advertir que los intrusos eran viejos conocidos. Todo estaba tranquilo y mal. Michael había estado antes allí. Dios santo, siempre que estaban separados, la amaba a ella y a su recuerdo. Sin embargo, con independencia de lo hondo que hurgara en su interior, no conseguía hallar una pizca de alegría. Su idilio con Simone, por una especie de connivencia entre los dos protagonistas y su destino, siempre había seguido un patrón convenido de expectativas frustradas y sueños rotos. Ella empujó la puerta y Michael la cruzó la línea divisoria salvando en el acto. La distancia entre el entonces y el ahora, una ráfaga de viento tiró al suelo varias hojas de papel. Él se quedó un momento junto al etéreo cristal de la ventana, observando, y la tenue luz se derramó sobre ellos. Aunque había dejado de moverse hacía horas, el suelo seguía mojado. Al notar que Simone lo miraba, se volvió con rapidez. Solo vio algo alzada la sombreada comisura derecha de sus labios. Ella se acercó por detrás y deslizó la mano bajo la camisa de Michael, quien sintió un escalofrío, y después le recorrió todo el cuerpo una oleada instantánea de embeleso. Michael se inclinó y acarició con los labios la belleza oscura del cuello de Simone. La mordió con delicadeza y alzó la vista. Sus ojos miraban los de Michael. La ropa subía y bajaba al compás de sus jadeos, acentuando los firmes pechos, los pezones. Michael la inmovilizó contra el cristal y se acercó lentamente, sujetándola por la cintura con la mano izquierda. Deslizó la derecha bajo el top y en cuanto notó la firmeza y la calidez seca de su desnudez, hirvió en su interior una increíble dicha.
Simone soltó un grito agarrando con sus manos el cuerpo de Michael. La euforia le tensaba las venas y exhaló un suspiro de alivio al aferrarse con desespero. Michael se recostó en el sofá y cerró los ojos como en estado de trance, la desesperación del deseo, con los sentimientos mezclados y una lujuria inexcusable. Absorbió el contacto tan ligero, tan mudo. El cabello rubio de Simone, liso como el de una bruja, colgaba largo y desmadejado sobre su blanco cuello, con elegancia triangular. Tenía los labios rosados de perfil perfecto, ligeramente separados, el sano y caliente rubor, la blancura sin brillo de su piel suave, la línea larga y nítida de la garganta, una caricia en acción, dilatada las coralinas ventanas de la nariz, los ojos graves y apagados, los húmedos párpados convexos, con el corazón palpitante, la trajo hacia sí e inhaló el ardor de todo su cuerpo. Michael, con los labios lamiéndole el pecho y una mano acariciando el cálido vello púbico, se inclinó hacia Simone mientras ella se echaba hacia atrás con urgencia delirante. Le desabrochó el vestido de seda negra y tiró de ella, llevando las manos a sus pequeños pechos y sintiendo la sensación más dulce de su vida. Dios Todopoderoso, en los últimos 3 años la había acariciado y poseído muchas veces. La sentó encima de él, el movimiento rítmico de los pequeños pechos cambiaba o se paraba del todo. El compacto trasero se hundía más y más en las arenas movedizas del mágico momento. Le bailaba el pelo rubio en la cara, el fino vestido de seda atado al cuello estaba tan abierto por la espalda que cada vez que la ahuecaba, mientras se balanceaba mecánicamente, el pequeño cuerpo rodaba y se tensaba bajo su lazo de encaje. Él se pegó a su oreja caliente a través de los tupidos mechones de pelo. En sus brazos la mujer se agitaba, zafándose por momentos. La aturdida mirada de Simone se fundió con el discreto regocijo de Michael. Él se estremeció de placer. Ella alcanzó sus calzoncillos, Michael cerró los ojos y evocó la imagen de Simone, una imagen de dicha tan segura y llena de vida como una llama. Tapada con la mano. El largo haz de luz que entraba sesgado por la cristalera resplandecía en la vivienda de 2 plantas y mientras él se incorporaba en una concentración extasiada se le enroscó la punta de la lengua en la comisura de la boca. Llegó una música lejana, un saxo, rapsodia rusa, la do mi do re do si me re la. Estaba a punto de echarse a llorar. Todo era bello, la vida, el amor, la promesa, el consuelo. Qué sencillo, qué hermoso, qué maravilloso, la vida. La, do, mi, do, re, do, si, mi, re, la, contra los inconsolables jadeos de 2 personas enamoradas. Y entonces sucedió lo impensable, sonó el móvil de Simone. El aparato emitía un ruido absurdo, palpitante. La cáscara redonda y oscura vibraba y se movía en la mesa como un escarabajo agitando torpemente sus patitas en el aire. Michael tuvo la tentación de aplastarlo con el tacón de su zapato y luego torturar con diligencia a la despachurrada víctima que aún se retorcía. No, susurró él, que tiró el lóbulo de Simone con sus dientes, y luego pronunció unas cuantas palabras inconexas. Simone dijo: pasa de la medianoche, debe ser importante. Ya volverán a llamar, y si no lo hacen, ¿por qué no lo harían? ¿Y por qué sí? Porque evidentemente quieren hablar contigo. Exacto. Se apartó de él despeinada y con la blusa desabrochada. Hola. Simone se quedó paralizada. Era él, la seductora mezcla lija frotando granito. Sí, deberíamos conocernos, como una bocanada de humo. La voz levitó en el aire. Simone miró a Michael. Es él, musitó. Ella leyó sus labios. ¿Cómo se pone el manos libres? Simone se encogió de hombros consternada, mordiéndose el labio inferior. No lo sé. Marco sacó enseguida su anticuado móvil, no servía, lo arrojó furioso al sofá. ¿Por qué me llama a estas horas tan intempestivas?
Hubo una pausa. Michael posó la mano en el hombro de Simone, haciéndolo con firmeza. ¿Qué quería preguntar ella? No se acordaba. ¿Por qué no lo recuerdo? Dios mío, Curtis, dime qué debo decir. Sóplamelo. Poco a poco se fueron perfilando las imágenes. ¿Cómo conoció a mi hermano Dani? Los ojos de Simone suplicaban, pero su voz sonaba controlada. Él vino a verme. Aquello era una contradicción. Si está usted donde dice que está, ¿cómo puede llamarme? No soy del todo inútil, ya sabe. Este número es imposible de localizar. ¿Por qué está en la cárcel? Participé en el desarrollo y la modificación de software para Promis. Dani estaba investigando a Promis, pero cuando le pregunté sobre eso pareció aturdido y me dijo que no era nada. Brotaron imágenes ante sus ojos, unos sonidos discordantes le agredían los ojos. Dani en sueño repetías una y otra vez la palabra promesa. ¿Qué quiere decir? Oh, no es nada, hermanita, nada. Háblame de esta nada. Solo o en realidad no es nada, Simón. ¿Qué es Promise? Es un software informático. Debería entender lo que hay detrás. Yo llevo a cabo la modificación en la reserva Cabezón de la Cuenta del Pinto. ¿Es una reserva india? Repitió ella de forma maquinal. Es muy complicado, dijo una voz monótona en el otro extremo de la línea. ¿Por qué hay unas instalaciones del gobierno en una reserva india? Son naciones soberanas que no dependen de la jurisdicción federal. No le sigo. Valiéndose de los tratados entre el gobierno de Estados Unidos y los pueblos indios norteamericanos que reconocen las reservas como naciones soberanas, la CIA ha eludido desde hace tiempo las prohibiciones legales de actuar dentro del país. Los nativos han recibido considerables recompensas económicas y la seguridad adicional ofrecida por la policía tribal en áreas remotas ha sido una bendición del cielo para los agentes encubiertos. ¿Podemos volver sobre Promis? No tenía que haber dicho nada, es demasiado peligroso, chasqueó la lengua. Mi hermano está muerto y yo no pararé hasta encontrar a los responsables. La lija frotando granito soltó un suspiro. Promis es un programa especial, uno de sus puntos fuertes es la banca y la gestión de dinero. Yo estaba verificando la funcionalidad del sistema cuando encontré cuentas bancarias secretas que contenían un montón de pasta. Cayó un momento. Promis puede hacer esto, ya lo ve. ¿Era dinero del gobierno? No exactamente, digamos que eran cuentas conjuntas del gobierno y un grupo internacional. Y las cuentas estaban marcadas con bandera. Bandera, no comprendo. El otro volvió a suspirar. Es como una advertencia. Cada vez que el ordenador recibe una visita, el organismo emisor es notificado sobre quién hizo la petición y de dónde procede. Hay diferentes sistemas capaces de hacer esto. Uno es FOIMIS, FOIMS, Gestión de Información de Sucursales, también NCIC y NADDIS pueden localizar cualquier cosa. ¿Por qué estaban marcadas? Se trataba de cuentas secretas. Quien las abrió no quería que ese dinero fuera descubierto. ¿Es lo que ustedes llaman cuentas inactivas?, preguntó Simone, recordando la conversación con Cristian. No estaban inactivas, pues el dinero se estaba utilizando para alterar mercados financieros, lograr el control de empresas o derrocar gobiernos. ¿Qué hizo con él? Lo escondí. ¿Por qué? Para protegerme, lo escondí todo. Por eso me tendieron una trampa con el fin de incriminarme. ¿Le tendieron una trampa? Simone asintió como hacen las personas cuando repiten palabras que las han dejado atónitas. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo que descubrí desafía la imaginación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De muchísimo, más del que usted puede llegar a figurarse. En las notas de Dani encontré una referencia a algo llamado CTP. ¿Le suena? O una pausa. No lo había oído nunca. Esta operación CTP suponía la creación de dinero para fines dudosos por parte de un gran número de organismos de Estados Unidos. Creo que la CIA está implicada. Simone esperó.
Es lo más probable. ¿Es usted la CIA? Lo repudiaron porque era demasiado incluso para ellos. ¿Es eso lo que le han dicho? ¿Que me repudiaron? La respuesta del hombre contenía una buena dosis de ira, no con estas palabras, pero es más o menos lo que oí. Simone se esforzó por recordar la expresión exacta. ¿Y usted les cree? La interrumpió la voz. No tengo ni idea de quiénes son ninguno de ustedes. La voz guardó silencio. En la quietud, Simone alcanzando a oír la respiración lenta y pausada del hombre en el otro extremo de la línea. No sé nada al respecto, tan solo soy un especialista informático. No todos los que trabajan para la CIA llevan un arma y matan gente.